que debe llevar en los próximos días a la detención preliminar. No, yo ni siquiera ¿Tú voy crees que al ámbito de la prisión preventiva. Estamos en Hablemos Claro y ahora estamos conectados vía Zoom con el abogado Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto saludarte. Tengo en la mano, Antonio, ya la última, ¿no es cierto? A raíz de la difusión en el programa de Humberto Ortiz de una entrevista con la esposa del futbolista Oreja Flores, que es parte de la familia Ciucho, que es una familia que está relacionada con la minería informal, entre otras cosas, ¿no? Y con la compra y venta de mineral. Se ha abierto una investigación y se ha dictaminado el impedimento de salida del país para la fiscal Luz Elizabeth Peralta, para Andrés Avelino Hurtado, más conocido como Chibolín, para el empresario Augusto Javier Muley y para Francisco Iván Ciucho Neira. Pero esto, lo primero que quisiera que nos aclares, por favor, Antonio, lo hace el Juzgado Supremo de Investigación. ¿Por qué esto va a ese nivel? Por la fiscal. Entiendo por qué. En efecto, Nicolás, se trata de una investigación respecto de una fiscal superior titular. Por tanto, la instancia competente es el juzgado preparatorio de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley. Esa es la razón por la cual interviene la Corte Suprema, Nicolás. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Porque, es decir, esto es una declaración, esto lo dice el documento, ¿no es cierto? Claramente esta resolución número 1 del Juzgado Supremo de Investigación, lo que dice es que esto parte de una noticia, ¿no es cierto? Pero una noticia puede ser un indicio razonable de que ha ocurrido la comisión de un delito, que es a lo que ha llegado la conclusión no solo el fiscal, sino el propio juez Checkley, ¿no es cierto? Que las evidencias, pese a que son periodísticas y son dichos, como que tienen sustancia, digamos, ¿no? Sí, tienen sustancia penal, Nicolás. Es lo que se conoce como noticia criminis, o sea, una información que tiene contenido, alcance y efectos jurídico-penales. No solo antijurídicos en términos generales, sino específicamente jurídico-penales. Y de eso se trata de una información que tanto la Fiscalía Suprema como el Juez Supremo Checkley han considerado de relevancia jurídico-penal desde la consideración de esta información como noticia crímenes, o sea, un hecho preprocesal, por así decirlo, pero que da información que no se puede, respecto de la cual no se puede ser indiferente. Me refiero al sistema de justicia penal, tiene que reaccionar, y la reacción hay que felicitarla, es lo que corresponde, aunque no, de mi opinión modesta, no es suficiente. Yo creo que debió haber sido realizada a las pocas horas de haberse difundido esta información, que era muy grave, es muy grave. Grave en el sentido de que, desde mi punto de vista, representa un ataque directo al Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos e incautación de bienes ilegales, de tal manera que yo creo que la envergadura de este hecho alcanza ese nivel. Muy parecido al que estudió nuestra compatriota, la catedrática de la Universidad de Salamanca, Laura Zúñiga Rodríguez, cuando estudió la captura del Estado peruano por el narcotráfico, el caso de los cuellos blancos del puerto. De tal manera que, en mi opinión, este hecho alcanza ese nivel de gravedad con esta especificidad que no se había visto antes. Claro, porque de lo que, es decir, para entender la secuencia, los hermanos Suicho tienen una dificultad porque les incautan, se suponía que eran 100 kilos, ahora resulta que eran 200 kilos de oro, ¿no es cierto? Ellos dicen que el oro es legal. Entiendo que ahí es donde se contratan los servicios del doctor Mateo Castañeda como abogado, o en todo caso tenían una vinculación cliente-abogado con él, y eso es lo que termina metiendo a Suicho en el caso de la investigación sobre Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. ¿Por qué? Porque había 15,000 soles
que según la versión de Suicho, Mateo Castañeda le pide que declare que son suyos. Primero Suicho dice que sí, luego se arrepiente y, digamos, confiesa esto, ¿no? Que de favor iba a declarar que ese dinero era suyo y decidió no. Ahí se hace conocido este personaje y esta familia, ¿no es cierto? Sí, y de ahí viene hechos... la historia del secuestro, porque supuestamente este hombre intentan secuestrarlo y en medio del secuestro él dice que lo han amenazado para que esto es como amedrentamiento para que él... digamos, modifique su actitud en la investigación sobre Nicanor Boluarte y otros, ¿no? Es correcto, los hechos son básicamente como tú los escribes. Sobre lo del secuestro hay ahora serias dudas, esto está en investigación, pero en todo caso una cosa ha llevado a la otra, y el hecho es que en el caso que comentamos, el caso que denunció el programa de Beto Ortiz la semana pasada, se revela, pues, o se revelaría de ser ciertos, de comprobarse la veracidad de esos hechos, pues que hay una serie de conductas que representan la comisión de delitos muy graves, en un contexto de organización criminal y lavado de activos. En ese contexto se habrían cometido delitos tales como tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito tratándose de la fiscal. De tal manera que yo creo que, reitero, felicitamos la acción del juez supremo Juan Carlos Checkley, pero me parece que no es suficiente. Yo creo porque que... Porque además, mira, ayer Antonio lo discutíamos, porque ayer Migraciones emitió una alerta Sí. con respecto a estas personas por si querían salir del país, pero en realidad la alerta no significa en términos legales nada. O sea, tú llegas al aeropuerto y te dicen, oiga, hay una alerta sobre usted, pero ¿alerta de qué? Si yo no tengo impedimento, entonces te vas y nadie puede impedir que te vayas. Porque no había una medida como la que ya hay finalmente desde ayer, ¿no? Y que no incluye a la ex superintendenta de Migraciones, que también debería haber sido incluida tanto en la alerta como entiendo la decisión de impedimento de salida del juez Checkley. Este es un caso realmente muy desagradable, Nicolás. Pareciera ser que no aprendemos nada de las cosas, porque eso además residualmente, no, aunque no en la comisión de delitos, pero sí demuestra el comportamiento de partidos políticos como Renovación Popular, que contrató a este señor con dinero que le da el Estado para el fortalecimiento de los partidos, o a un jefe militar condecorando a este señor. Realmente un comportamiento lamentable, ¿no? O sea, parece ser que nunca aprendemos nada de nada en el país. Ahora, lo que se ha dicho es que, digamos, el centro de la investigación en principio se supone que es la fiscal, pero en realidad esto va a ser toda una cadena, porque, por ejemplo, se incauta el oro de la familia Suicho. Ellos dicen que es legal, porque eso también ocurre, Antonio, ¿no es cierto? Que eres víctima de una arbitrariedad. O sea, te incautan algo que no deberían incautarte, entonces tú tienes que pagar para que te lo liberen, ¿no es cierto? Pero el asunto es mucho más grave si el origen de ese mineral, de ese oro, era ilegal. O sea, eso digamos, amplifica la gravedad de lo que tienes al frente. Sí, tal como parece haber sido así, que este oro no era para nada legal, era ilegal. Bueno, un indicio, digamos, no es una prueba definitiva, pero un indicio es el hecho de que los poseedores de este oro ilegal acuden a este señor Andrés Hurtado para que, mediante una trama de tráfico de influencias, nada menos ante una autoridad fiscal, que es la que tenía el caso o la que tuvo el caso, incida mediante ofrecimientos de beneficios indebidos. Y en otro tramo de cosas no vinculado directamente al oro ilegal está también una trama parecida respecto del otorgamiento de pasaportes a cargo de esta señora que era directora de Migraciones. De tal manera que yo no he visto un caso tan nítido de tráfico de influencias como este, Nicolás. Acá se realizan todos los elementos del tipo penal descrito en el artículo 400 del Código Penal. Cada uno de los elementos se verifica en este caso. Y por supuesto, como hipótesis de trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial, del Ministerio Público, perdón, y yo creo que es un caso sólido y que debe llevar en los próximos días a la detención preliminar. No, yo ni siquiera voy al ámbito de la prisión preventiva. Claro, porque en el documento además dice que, por ejemplo, a Andrés Hurtado lo estuvieron buscando y no lo encontraron. Y por eso se ha dictado preliminarmente el impedimento de salida, pero no.
Ahora, se requiere medidas más ha fuertes. aparecido luego de esto, me imagino que él ya sabía que esto se le venía encima, pues seguramente había sido notificado por la red extraordinaria de contactos que tiene, ¿no? Así Pero es, ahora Nicolás. ha aparecido una clínica, ¿no? Supuestamente a Sí. punto de ser sometido a una intervención quirúrgica. Ahora, ya, Exitosa. digamos, esto puede ser tomado desde dos perspectivas. El caso de la fiscal Peralta, ¿no es cierto? Sí. Pero esto también puede ser el caso de Andrés Hurtado y la red de influencias que puede ser gigantesca, Antonio. Sí, sí, puede ser una red enorme. Como reitero, este caso hay que verlo desde el prisma del análisis de una actuación de conductas criminales en un contexto de organización criminal. Esto hay que verlo así. Si uno no entiende este contexto, se va a limitar al caso individual, al caso concreto, y ahí se puede perder la investigación. Sí, La Antonio. investigación... Sí. Antonio, disculpa la interrupción. Acaba de emitir un pronunciamiento Petroperú, es una cosa urgente, disculpa la ¿Cómo interrupción. no? Claro. Pero ellos se están quejando de lo siguiente, que han transcurrido varios días desde que sin que el gobierno se haya pronunciado sobre los directores designados por la Junta General de Accionistas. De manera unánime hemos presentado nuestra renuncia. Es decir, ha renunciado el directorio de Petroperú. ¿Por qué? Porque ayer se quedaron sin caja, hace más de una semana que emitieron una alerta para dar la que sea, alguna respuesta, y hasta ahora el gobierno no la da. No la da. Eso, es decir, hay decisiones que no puedes postergar en situaciones como esta. Es gravísima. Renunció el directorio de Petroperú a sus funciones. Antonio, te quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa. ¿Nos regalarías unos minutos de tu tiempo? Porque con mucho yo gusto. creo que es importante sacar algunas conclusiones de lo que este caso podría significar de aquí para adelante. Muchas gracias, Antonio. Regresamos contigo. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Antonio Maldonado y estábamos hablando sobre lo que puede pasar con este caso que ya ha significado una primera medida, es decir, el impedimento de salida del país para la fiscal Elizabeth Peralta, para Andrés Hurtado Chibolín, para los empresarios Augusto Muley y Francisco Iván Suicho. Ahora, yo tengo dos o tres preguntas bien puntuales, Antonio. La primera es, ¿cuál es la situación de la fiscal? Porque ella ha dicho que que ella sí conocía desde el 2015 a Andrés Hurtado, que fue él el que le presentó a los Suicho, porque hay evidencias fotográficas de estos encuentros, pero que ella no tenía que ver directamente con el caso del oro, que además ella es la que se encarga de aclarar que no son 100 sino 200 kilos, pero dijo algo tremendo en la entrevista con Thaís Casalino. Dijo que lo que ella sabía es que Andrés Hurtado era proxeneta. Explícame, Antonio. Ella es una fiscal y el proxenetismo es un delito. O sea, y ella dice, como la cosa más normal del mundo, no, sí, yo lo que sabía el señor era que era proxeneta. Pero era su amigo y lo frecuentaba desde el 2015. ¿Ah? Sí, es inexplicable, Nicolás. Esa señora, como reitero, estamos ante medidas que, si bien me refiero a la del juzgado de la Corte Suprema, del juez Checkley, que si bien son bien recibidas, están resultando algo lentas. Esa señora la fiscal me refiero, debió haber sido relevada totalmente de sus funciones la semana pasada. Por lo menos hay una actuación negligente, omisiva de sus funciones que la descalifica para seguir en ese cargo. Y por cierto, hay otras implicancias, más allá de las que resulten del caso de la investigación penal. ¿Dónde estaba la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público cuando se hace una devolución de 100 kilos de oro? ¿Dónde estaban los supervisores de la fiscal en cuestión? Aún aceptando la tesis de la fiscal, o sea que la tesis según la cual la policía fue la que devolvió el oro y no ella, ¿y ella qué estaba haciendo? Sentada en su escritorio viendo que todo eso pasaba. Es inadmisible ese tipo de respuestas, y lo mínimo que se espera del Ministerio Público es que ese tipo de personas no sigan en sus funciones. Es lo mínimo. Ahora, ella era voceada para reemplazar, ¿recuerdas a Rafael Vela? Cuando hubo la guerra, ese capítulo de la guerra con la fiscal Patricia Benavides, la que iba a reemplazar a Rafael Vela era esta señora. Por Dios. Imagínate. Por Dios, pero en fin. El otro tema es la situación de Andrés Hurtado y de otros personajes. Por ejemplo, tú has nombrado el caso de Rafael López Aliaga, que ahora se sabe que con fondos públicos, los que entrega la OMPE para el financiamiento de partidos políticos, Renovación contrató los servicios
de Andrés Hurtado para hacer media training. Ahora, ahí va a haber esos más de 600,000 soles del Estado peruano, ¿no? Entonces la pregunta es si ese media training realmente se dio, si fue una transacción, yo te doy 600,000 soles y tú me llevas a tu programa todos los sábados, no sé. Eso también va a tener que ser materia de investigación, ¿no? Debería serlo, Nicolás, en este caso en el ámbito del sistema electoral, porque realmente yo creo que permitimos cosas que no debieran ser permitidas, entre otras como estas, ¿no? Pero también hay otras conductas que tal vez no revisten consecuencias o relevancia jurídico, penal o administrativa, pero sí referente a la conducta ética de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, se reveló ayer en el programa del señor Ortiz a un alto jefe militar condecorando a este señor, ¿no? Realmente basta, ¿no? O sea, ubíquense un poquito los funcionarios del Estado, ¿no? Tienen este problema gravísimo de baja estima y para subirla tienen que contratar este tipo de personajes o relacionarse con ese tipo de personajes. Yo creo que hay un problema mucho más complicado que el problema jurídico penal o el problema jurídico. ¿Y qué puede pasar con Rosana del Águila, a la que se hace referencia en el documento del juez Checkley, pero que no se toma ninguna medida contra ella? Porque, es decir, ¿cuál es el delito que ella podría haber cometido? O sea, el futbolista, uno de los suichos, que el futbolista va porque quiere adquirir la nacionalidad china y parte del trámite pasa por migraciones, ¿no es cierto? La renuncia a la nacionalidad peruana ¿no? Así es. En el tipo penal del artículo 400, ella es la autoridad administrativa que tiene bajo su caso valga la redundancia, el caso que se resuelve a favor del futbolista en los términos que el futbolista lo quiere. Por tanto, también hay una conducta típica de tráfico de influencias bajo las premisas del artículo 400 del Código Penal. Me parece que es el mismo caso de la fiscal. Claro, los hechos son diferentes, pero los supuestos pero acá los delitos que tú estás describiendo a los que se hace referencia en el documento de la Corte Suprema, del juzgado del juez Checkley, son delitos bien graves, ¿no? O sea, porque estás hablando de tráfico de influencias, de presunción de lavado de activos, cohecho, o sea... ¿Qué son 15 años de cárcel? ¿Qué puede significar esto? Bueno, una penalidad muy alta. Son delitos muy graves, tan graves que están considerados y han sido discutidos por los estados en el contexto de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tráfico, influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito son los típicos delitos de corrupción que además no solo están tipificados en el ámbito penal nacional, sino expresados en la Convención de la ONU en la lucha contra la corrupción y también en la Convención Interamericana de la misma naturaleza, de la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué estamos hablando? ¿De penas de qué? ¿De 15 años de cárcel? Sí, se aplicaría la figura del concurso real. Claro, que se suma, ¿no? Y bajo esas premisas de una modificatoria que hubo el año 2016, el artículo 50, del artículo 50 del Código Penal, esas penas se suman, ¿no? Se suman hasta un límite, por supuesto, no indefinido, y no es tan simplemente una sumatoria aritmética, mero ejercicio aritmético, hay una valoración jurídico-penal, pero digamos la idea que queda es que la pena del tráfico hasta 6, más la pena del cohecho pasivo propio, aplicable tanto a Hurtado como a la fiscal y a la señora de Migraciones, como a la figura de enriquecimiento ilícito en el caso de la fiscal y tal vez de la señora de Migraciones. En esos casos las penas se suman. Recordemos que además hay el agravante, si se mira con el foco de lavado de activos, de la organización criminal, ¿no? Qué horror. Qué horror. Pero bueno, es una señal del nivel yo creo que es una señal del nivel de descomposición institucional y moral social, del país. Un tema final. Quisiera compartir contigo, Antonio, lo que dijo el vocero presidencial ayer, porque sinceramente considero que es una amenaza. Quisiera que lo escuches y nos des un comentario final sobre esto, por favor. ¿Cómo no? Adelante. ¿Cómo no, Nicolás? Aprovechamos este espacio para informar a la ciudadanía que las actividades que realiza la señora Presidenta de la República en las últimas semanas se han desarrollado con absoluta normalidad. Sin embargo, también queremos informar y denunciar
que algunas personas malintencionadas pretenden mostrar a determinada población como una población hostil, cosa que es absolutamente falsa. Y me voy a referir con respecto a la presencia de la señora Presidente en la región Piura, tal como lo hemos señalado en esta vocería. Actividades que se han desarrollado con absoluta normalidad. En lo personal, me consta que todas las actividades se han desarrollado dentro del marco de cordialidad, diálogo con la población, sin ningún tipo de acciones violentas como se pretende o se ha pretendido insinuar desde algún sector de la prensa. Esos hechos constituyen un acto más bien ilícito, que es una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra las autoridades, situación que esperamos que el Ministerio Público pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos. Repito una vez más, y me consta en lo personal que estuve presente en todas las actividades en la región Piura, la misma se ha desarrollado con absoluta normalidad. Claro, pero ¿qué significa esto, Antonio? Que si los periodistas informamos que la presidenta va, la abuchean y de repente alguien fuera de control y de manera incorrecta le lanza algún objeto, nosotros tenemos que hacer como que no ha ocurrido. Y si lo hacemos, nos van a denunciar ante el Ministerio Público. Sí, es una amenaza sin duda alguna, Nicolás. Además, el señor debe haber estado en Marte, porque los hechos, como los refiere, no fueron así. Los hechos narrados por los medios de prensa son exactamente como ocurrieron. Pero más allá de todo eso, uno parece estar escuchando a un vocero del régimen de Maduro, ¿no? O a un prototipo, digamos, descompuesto de Goebbels, ¿no? O sea, el ministro de propaganda de Hitler. Lamentable, ¿no? Este señor y el gobierno cada día peor, ¿no? Antonio, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto, como siempre. Muy buenos días.